En este momento vamos a reflexionar sobre algo que a lo mejor te sorprenderá al decir, ¿es posible sanar la voluntad? Normalmente cuando hablamos de pedir a Dios que sane, creo que pocas veces tomamos en cuenta el sanar la voluntad. Y este es uno de los temas que se deja a un lado, pero que al mismo tiempo me gustaría retomar. Aquí tenemos en la pantalla una porción del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 9, que es donde basaremos la reflexión de esta noche, que nos conlleva a aquel momento donde Jesús sana al paralítico de Betesda. Pero quisiera que juntos ahí pueden disfrutarlo y leyendo desde donde se encuentran. Y la palabra del Señor dice así en el Evangelio de Juan 5 del 1 al 9. Algún tiempo después los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Habría entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, a otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. Y en aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Probablemente este es un pasaje que en alguna ocasión hemos leído. Y me llama la atención porque las palabras de las ciudades y los lugares que aparecen en la Biblia siempre tienen un mensaje y un símbolo de trasfondo. ¿Sabían ustedes que el nombre de esta ciudad, de este pueblo, Betsabé, como pudiéramos traerlo a nuestro idioma, tiene connotación casa de misericordia o refugio de misericordia? Fíjense lo que ya hay detrás en lo que el Evangelio quiere decirnos. Hoy Dios quiere poner casa de misericordia, ¿no? Un refugio para poder sanar nuestra voluntad. Pero ¿qué nos deja en este relato y con el testimonio de lo que nos dice el Evangelio de Juan? Vamos primeramente puntualizando algo. En la primera parte del texto, como ustedes verán, nos dice la escritura que este individuo lleva una larga espera. ¿Cuántos años han pasado de aquel enfermo? Según dice ahí, 38 años, y por eso ahí lo subrayo. Si hacemos una especie de promedio de análisis de la vida de una persona, ustedes se pueden dar cuenta que este individuo enfermo se la pasó casi la mitad de lo que es la vida de un ser humano. Si dijéramos que sería más o menos cerrándolo a 40 años y en promedio la vida es de 80 años, este individuo se la pasó casi la mitad de su vida esperando a ser sanado. 38 años no son solo un dato de tiempo cronológico, sino que en el Evangelio, como en la misma escritura, hay siempre implicaciones simbólicas. Pudiéramos traducir ese símbolo diciendo que 38 años era un tiempo de prueba, es un tiempo de aprendizaje, pero también 38 años implica un nuevo comienzo, implica una nueva etapa. Me parece que hoy tú y yo estamos viviendo simbólicamente esos 38 años.
no en su sentido cronológico, sino en su simbolismo de nuestra propia vida. Dios nos ha puesto en una situación para aprender como esta crisis, como esta pandemia y todo lo que con ello ha traído de manera global. Pero con este tiempo también se nos está ofreciendo un nuevo comienzo y una nueva etapa en la vida de la iglesia. Pero a mí me llama la atención siempre la sabiduría de Jesús, ese gran maestro que sabe intuir y ver más allá de lo que a veces la persona no alcanza a comprender. Dice la escritura que cuando Jesús lo vio ahí acostado, a este enfermo, se enteró del mucho tiempo que llevaba, sí, 38 años, es decir, has pasado casi la mitad de tu vida, pero lanza de una manera contundente una pregunta. ¿Quieres recobrar la salud? Este es un pasaje interesantísimo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recobrar la salud? A diferencia de otros pasajes del Evangelio, Jesús llega, Él obra y en ese momento se produce la sanidad de la persona. En este pasaje, antes de que Jesús obre en la sanidad de aquel individuo, primero pregunta, ¿quieres ser sanado? Y la pregunta a la iglesia en esta noche es, ¿quieres ser sanado? Tengamos cuidado con la obviedad, porque la obviedad a veces es cuando caemos en la trampa de decir, bueno, es que Dios lo sabe todo. Pues obvio, pues que quiero sanar. Pero es que Dios no actúa con obviedad, sino quiere que expreses y reconozcas a través de esa pregunta si realmente quiero dar ese paso para la sanidad. Esta pregunta interpela, esta pregunta cuestiona. Y nos cuestiona, número uno, y a veces es incómodo, porque cuando Jesús te dice, ¿quieres sanar, iglesia? ¿Quieres sanar, David? ¿Quieres sanar, los que estamos aquí presentes? Me está confrontando y al mismo tiempo dice uno, ¡oh, duele! ¿Y por qué confronta y duele? Porque se dejan ver nuestras justificaciones que siempre anteponemos, o en su mayoría anteponemos, sin ningún argumento. Cuando Jesús cuestiona, interroga, interpela, nos duele porque se ponen en evidencia nuestros pretextos sin esta disposición a la voluntad. Cuando Jesús nos dice quiere ser sanado, aparecen también nuestras quejas. Y ahí andan rondando los quejumbrosos que tienden a estar bajo una actitud sin responsabilidad. ¿Quién desea en esta noche que Jesús le sane? Y ya nos está confrontando porque no quiere Jesús que te justifiques. No quiere Jesús que pongas pretexto. Jesús no quiere que te sigas pasando 38 años o el resto de tu vida para ser sanado. La pregunta de Jesús nos invita a pensar en cuántas veces asumimos una postura para no querer curarnos. Pero ¿qué hay detrás de esa pregunta? No solo un reto, no solo un desafío, sino también sacudirnos a supuestos beneficios que pueden esconderse cuando uno no quiere curarse. Fíjense lo que le contestó el enfermo.
Ya lo hemos leído, pero aquí volvemos a extraer la porción de la Escritura. Aquel enfermo le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Dense cuenta que aquí viene una primera justificación, un primer momento que se caracteriza por ese pretexto, pero yo aquí lo quisiera nombrar. Se hace víctima. Pobre de mí. Nadie me puede llevar al estanque para poder ser sano. Y luego después pone otro pretexto y otra justificación. La Escritura nos dice, cada vez que quiero meterme, pues ya otro lo hace primero. Al final vemos que en la justificación y en la queja de este enfermo, no solo está la víctima, sino también está la mentalidad derrotista. Tal vez tú y yo hemos intentado muchas cosas en la vida, pero sigue haciéndose presente esta idea de ¿para qué lo hago otra vez si ya no salió? ¿Para qué vuelvo a intentar si ya he fracasado? ¿Para qué vuelvo a dar el paso si me fue re mal? Y si te das cuenta, necesitamos pedir que Jesús sane la voluntad para librarnos de esta conducta de víctima y esta conducta y postura derrotista ante la vida. Muchos tal vez nos sentimos identificados como el enfermo. Y la tentación más grande nos da en renunciar a los beneficios de estar enfermo, entre comillas, de asumirnos como víctima o con una postura derrotista, pero que implica al mismo tiempo perder los privilegios y las ganancias secundarias. Es que estando yo enfermo, pues bueno, me apapachan, están atentos, yo no hago nada, todos están ahí alrededor de mí. Pero esto nos puede llevar, como en el Evangelio, seguir atados a una camilla. Y seguir atados a una camilla significa seguir manteniendo en el fondo los cuidados y las atenciones de los demás que no queremos soltar. Y es que no podemos negar que se siente muy bien cuando a alguien le llevan su sopita caliente cuando está enfermo, cuando le dan algún masajito, cuando le dicen aquí está tu medicamento. Sí, se siente muy bien, pero hoy necesitamos pedir que Jesús cure nuestra voluntad. El pasaje nos lleva al desafío de estar atado a tu camilla por esos beneficios secundarios o responsabilizarme de lo que Jesús también me pide. Si me quedo atado a una camilla, significaría entonces no asumir la responsabilidad para una vida sana y comprometida con los demás. Porque puedo caer en esta idea de enfermedad y puedo convertirme en un egoísta, que los otros estén para mí, que los otros me atiendan, que los otros estén a la disposición cuando yo así lo requiera. Curarse en Jesús en este momento es darnos la oportunidad de modificar la actitud victimista por una actitud participativa. Dejar de estar como aquel enfermo de no puedo, nadie me lleva, o cuando voy me ganan y no llego a sanar. La actitud que Jesús le dice contundentemente es, levántate, alza. En otras palabras, ponte de pie.
toma la camilla y anda. Y en aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Si decíamos que cuando Jesús nos interroga y nos interpela ante la pregunta de ¿quieres ser sano? Y decíamos eso es doloroso y confrontativo, pues veamos el otro lado de la moneda. Cuando Jesús también nos interpela y nos cuestiona, a pesar de lo doloroso que pudiera ser y confrontativo, está ahí implícitamente el querer sanarte y el invitarte a la responsabilidad. Vean lo que dice allí en el pasaje. Alzó su camilla y caminó. Eso es la invitación a la posibilidad de abrazar la vida y al mismo tiempo levantarse es, recuerda, Dios ha hecho su parte o Dios está obrando en ti, pero no te olvides de hacer lo que a ti te corresponde. Cuando decimos que Dios va a obrar en mi vida, no significa que me abandono y en un cruzarme de brazos. Cuando Dios quiere obrar en mi vida, también debo de asumir la responsabilidad que a mí me toca. Para cerrar en la reflexión de este día, llevemos a nosotros la oración y la acción de pedirle a Jesús que sane nuestra voluntad. Sanar la voluntad se traduce en ponerme a trabajar, en poner manos a la obra. Sanar la voluntad significa que también vendrá un modo de cambiar completamente mi estilo de vida. Sanar la voluntad es pasar de ser víctima a una actitud más participativa. Sanar la voluntad es relacionarme saludablemente con los demás, no esperar a que ellos lo hagan por mí, sino también colaborar y sumar voluntades en lo que hagamos. A veces nos sentimos y nos instalamos en nuestras camillas de ciertos beneficios que llegan a ofrecer un refugio y permiten justificarnos y acusar a los demás de ser la causa por la que nos encontramos mal. Ya no más pretextos, ya no más justificaciones. Es momento de sanar la voluntad. Te dejaría estas preguntas finales a la luz del Evangelio que hoy hemos tenido como referencia, el Evangelio de Juan capítulo 5. ¿De qué tipo de patologías o estas ideas enfermizas a veces sacamos nosotros ciertos beneficios secundarios? Y queremos sanar nuestras dependencias, pasividades en el afrontamiento de conflictos, queremos sanar o seguir en esas complacencias para no comprometerme y no ser responsable ante la situación actual. Que sea en esta ocasión en donde después de esos 38 años le digamos a Jesús, con tu amor y tu poder, hoy me levanto, tomo mi camilla y quiero que siga sanando mi voluntad y que la iglesia siga trabajando en esta tarea humanizadora de que hoy Jesús puede curarte. La pregunta es si tú quieres. ¿Tú quieres sanar? Y en ti está la respuesta. ¿Tú quieres permitir que Dios obre? ¿O me sigo quejando? ¿O permito que Él fortalezca
dé fuerza y vuelva a reanimar nuestra voluntad.